Bienvenido y bienvenida al episodio número 135 de Peor Caso. En este episodio, Joseph, Lister, la era del dolor y el amanecer de la medicina moderna, parte 1. Hablándote desde los lugares más antisépticos de Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Cuchilla. Cierra. Tengo más los sonidos, tengo un archivo de sonido nomás. Cargado. Ush. De 125 kilos de memoria extendida. Excelente. Bueno, este episodio está dedicado a todas las personas que trabajan en el área de la salud, especialmente en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo. Que me imagino que deben estar medio agotados ya, saturados. Y para todas las personas que están teniendo que trabajar igual y exponiéndose. Y trabajando en unidad de cuidado intensivo cuando su carrera era una cosa nada que ver. Claro. Como cuidando niños, no sé. Exacto. De pediatría, los tiran a cuidado intensivo, a urgencia. Exacto. Sí, está súper difícil. La gente de apoyo también. Y un montón de gente que no solamente son los médicos o enfermeros. En fin, para todos aquellos que están luchando contra la pandemia como nosotros, este episodio va dedicado. Gracias por ayudarnos a vivir. Y es un episodio súper relevante, porque la vida de este personaje vamos a ver que tiene algunas situaciones que acontecen incluso hoy en día. Porque estamos en el año 2021 y tenemos que lidiar con cosas como la negación científica, como personas que no confían en estudios, gente que inventa remedios milagrosos. Y en el futuro, tal vez de aquí a 20, 30 años, vamos a mirar al pasado y vamos a pensar, pero ¿cómo pudimos hacer esto si era tan obvio? Y como nosotros miramos 50 años atrás, 100 años atrás y pensamos, pero esta gente cómo no sabía sobre infecciones. Claro. Pero los rumores. En la década de 1840, la cirugía era un trabajo inmundo, repleto de peligros ocultos y oscuros. Por esta razón, muchos cirujanos rechazaban la mayoría de los tratamientos, restringiéndose solamente a heridas externas y tratamientos de piel. Como para evitar de que la gente se muriera, así como que no quiero meter ahí. No me voy a meter aquí porque es 95% de probabilidad de sobrevivir a la operación es una cosa y otra cosa es sobrevivir al postoperatorio. Claro. Y estamos hablando de sobrevivir a la operación, de sobrevivir a la operación. Sin anestesia. Sin anestesia. Exactamente. La cirugía siempre era el último recurso, utilizado solamente en casos de vida o de muerte. Claro, como que te vas a morir igual. Sí. Si te vas a morir igual, tratemos esto, última cosa. Exactamente. Esto es como lo último. Yeah. Por esta razón es que procedimientos que requerían de cirugía eran altamente requeridos y observados tanto por estudiantes, profesionales y curiosos en las salas de operación, que a diferencia de lo que conocemos hoy en día, que son aisladas y completamente limpias, que no se permiten visitas ni observadores, las plateas se llenaban de gente que observaban a los cirujanos como si fuesen gladiadores en un coliseo. Los procedimientos más invasivos eran raros y por esta razón llamaban la atención de los espectadores que llenaban los anfiteatros de cirugía. Muchos cirujanos se negaban a realizar estos procedimientos por los riesgos que tenían. Así, este recurso se transformaba en la última opción. Las medidas de cuidado y de higiene que conocemos hoy eran casi caprichos y cosas totalmente fuera de la consideración de la mayor parte de los cirujanos. Cosas como cambiarse el delantal que estaba lleno de sangre y de pus, o limpiarse las manos,
los instrumentos o la mesa donde sería realizado el procedimiento eran recomendados, pero solo para evitar el pavor del espectador. Wow. O sea, limpiaban los instrumentos con un pañito, con el mismo pañito que estaba ahí todo el día. Yes. Wow. Entonces las enfermedades por ejemplo, enfermedades de contagio de sangre. Imagínate. Claro. Y era, o sea, la gente en ese tiempo tenía una percepción más positiva, que pensaban que el cuerpo era más resistente. Tal vez. Como que tú trabajas en un auto, bueno, no habían autos ni siquiera en ese tiempo, que no sé, una carroza. arreglando la carreta, claro, no hay que estar limpiando todo, o animales. No sé, no, en los animales, la cirugía en animales también era como nueva en ese tiempo, me imagino. Sí, era una cosa que casi no se aplicaba, de hecho. existía, O sea, claro. el animal se ponía enfermo, le pasaba algo, se sacrificaba. Claro. ¿De dónde habrá salido esa idea de que el cuerpo era más resistente en ese sentido? Porque igual es resistente el cuerpo, pero... O sea, yo creo que no sabían cómo se producían las enfermedades. Claro. Porque para ellos el cuerpo yo no sé si era más resistente, porque si ellos creyeran que era resistente, harían más cirugías, pero se dieron cuenta de que las cirugías podían matar, entonces no es tan resistente como ellos. Ah, claro, tenés razón. Pero no sabían por qué. No sabían por qué. Y esa conexión entre higiene y salud no existía. No existía, claro. En la vida diaria lo vamos a ver, la vida diaria en Exodus no existía. Claro, creen que es malo bañarse, te expones a enfermedades y te bañas. Sí, te sacas tu costra protectora de de mugre. Asqueroso. Claro, entonces por eso no se bañaban. No limpiaban nada, o sea, no usaban, imagínate que las salas de operación eran como estas salas de clase que tienen como galería y la mesa estaba abajo, entonces la operación era por ejemplo, una atrás de otra y se cambiaba de cirujano o no, era solamente se cambiaba de paciente y el cirujano estaba lleno de sangre. Y continuaba trabajando. Y la gente continuaba observando. Entonces, para evitar el pavor y el miedo del paciente y de la gente que observaba, era que como que se recomendaba así como, ya limpia un poquito, para que la gente no crea que eres un asesino en serie. Para que no crean que es una película de terror. El cirujano raras veces se lavaba las manos o los instrumentos que iría a utilizar. Su delantal estaba siempre inmundo de sangre y otras cosas, como pedazos de carne o arterias o piel. El anfiteatro apestaba, impregnado al olor inconfundible de carne en putrefacción. Oh, de restos que quedan ahí tirados. De restos que quedan en el suelo, en las botitas, en los zapatos. Oh, qué horrible. Los profesionales del área llamaban con cariño a este odor la buena y vieja fedorentina hospitalar. Las cirugías eran realizadas en lugares pequeños y abarrotados de gente. Personas que venían de diferentes lugares de la ciudad se amontonaban en las galerías de las salas de cirugía sin ningún tipo de restricción o medida de higiene. Esos que estaban mirando eran futuros doctores y aprendían mirando así de lejos. Eran futuros doctores, eran doctores en práctica, porque lo voy a mencionar, después me repito, no hay problema. Pero los médicos y los cirujanos eran dos categorías. Están los médicos y están los cirujanos. Ya, y los barberos. Y están los barberos. Los cirujanos y los barberos. Y están los boticarios. Ya. Entonces, pero me refiero a que a la gente que miraba aprendía viendo. Y eso era todo el conocimiento que ilimitadamente podían tener. Además de sus clases a ese nivel nunca iban a estar al lado de un cuerpo para verlo en detalle. Sí, de hecho sí, tenían morgues. ¿Dónde podían ir a practicar? Practicaban en cuerpos muertos. Ya. Y estaban estas tres categorías y el boticario podía ser cirujano también. Pero el boticario era como el último, el farmacéutico era como el último. El último del eslabón. Y en estos escenarios estaba el cirujano, sus ayudantes, después habían como colegas que querían ver la operación, después habían estudiantes y después entraba gente así como
voy a mirar porque se me acabaron no hay entrada para el teatro, ¿cachai? Claro, Como... una entretención. Y eso es un fenómeno cultural que viene del renacentismo. Ese morbo, esa cosa por querer ver la sangre, el cuerpo humano abierto, las vísceras. Claro, algo desconocido. Es algo nuevo, es algo desconocido. O sea, es algo que viene del Renacimiento. Es algo que en el Renacimiento la gente abría los cuerpos y decía, bueno, esto aquí es el corazón, y esto aquí es el hígado. Y la gente, ¡oh! Increíble. Porque se había perdido el tabú. En el Renacimiento se pierde el tabú de experimentar con cuerpos muertos. Se ve al cuerpo, pierde como la parte religiosa. Es como esa canción de Chancho en Piedra, que salen a mirar al muerto, así que había un accidente. Salen a mirar así, oh señora, mira, ahí sí, mire, sí, hay una canción, sí, es verdad. Chancho en Piedra es un grupo chileno como de funk rock y esa canción es de los discos antiguos, como el primero, el segundo. Cosas así. Así como venía de la calle, la gente entraba con cualquier cosa que lo acompañara, como en sus zapatos, en su ropa, ellos mismos. Si venían del trabajo, entraban así como venían. La cantidad de gente era tal que muchas veces tendrían que pedirle a algunos que salieran, pues no había espacio ni siquiera para que el cirujano se pudiera mover con libertad e incluso operar. Así, el ambiente quedaba abafado, llegando a niveles de ser insoportable de caluroso, casi infernal, incluso en los días fríos de invierno. El público era tan variado que no todos eran profesionales de la salud o estudiantes de medicina. Tradicionalmente, las 2 primeras filas de la platea se reservaban para asistentes hospitalares, que eran los que acompañaban a los cirujanos para sus rutinas. Eran los encargados de traer y llevar todo lo necesario para realizar los curativos que serían necesarios. Luego, los alumnos se empujaban uno atrás de los otros, tratando de encontrar el mejor lugar. Y claro, invitados de honra y público en general. Sí. Estamos hablando de público en general, público. Es como no tenía nada mejor que hacer, voy a ver una cirugía. Desde el tiempo del Renacimiento, las autopsias se habían transformado en espectáculos. Los cuerpos de los criminales eran estudiados casi como un castigo extra. Wow. Los estudiosos anatomistas abrían el vientre de los cadáveres a medio descomponer, de donde salía sangre, órganos y pus fétido. Muchas veces acompañados por las notas cadenciadas e incongruentes de una flauta. O sea, había música de fondo que acompañaba el ambiente y esta macabra exposición. O sea, era un show. La gente habían hasta músicos tocando flautita atrás mientras tanto se hacía la autopsia. ¿En serio? Sí. Entretenido. Las disecciones públicas eran presentaciones teatrales. Una forma más de entretenimiento de la época victoriana. Una entretención tanto o más popular que peleas de gallos o luchas de perros contra osos, porque la gente hacía perritos luchar contra osos. Mientras más hablamos de la época victoriana, más me dan ganas, si viajamos en el tiempo, tenemos que llevar esas bolas como de hámsters y no salir de nuestra burbuja. O nos morimos al tiro. Es verdad. Estas salas macabras no eran para todos. Un filósofo francés la describe, su nombre era, aquí voy a matar el francés del pobre, Jean-Jacques Rousseau, y dijo así: «Qué visión terrible es un anfiteatro de anatomía. Cadáveres fétidos, la carne lívida y purulenta, sangre, intestinos repulsivos, esqueletos medoños, vapores pestilentos. Créanme, no es un lugar al que yo vaya para buscar diversión». Parece descripción de una escena de jugando rol en Call of Cthulhu. Estamos en una época en el que el pus se entendía como parte natural del proceso curativo, no una señal de que algo estaba mal.
algo así como Ah. de sepsis o proceso Wow. de descomposición. Por lo tanto, la mayoría de las muertes eran por infecciones postoperatorias. Por eso los se morían y ya estaba el pus ahí que tú decías. Estamos hablando demasiado de pus. Ya, vámonos. Estamos en nivel, hay que poner advertencia de Sí. perturbación 4. Estamos en un 4. Sí, por lo menos. Eh, Ok. No escucharlo, por lo menos no comer mientras escuchas. sí, yo creo que sería bueno una advertencia de no comer. Voy a poner en la portada así un plato con un no. Oh, No comer, no beber. Pero hay más pus después, por si acaso. Ya. Qué bueno. Queda pus. No comer mayonesa. No comer mayonesa, qué asco. Estos anfiteatros no eran nada más que portales para la muerte. Era más seguro operarse en tu propia casa que en un hospital. Y eso es verdad. La gente se moría menos si se operaba en la casa. Claro. Te iban a operar a la casa. Sí, te podías operar en tu casa. Te podías operar. Wow. De hecho, Loco. vamos a contar... Bueno, no habían tantos hospitales, entonces no era así como que tengo un hospital a media hora de mi casa. Exacto. No habían autos, entonces... Habían hartos hospitales en el tiempo en el que estamos. En la ciudad. Sí, y hospitales grandes. Y cirujanos también estaban en la ciudad. O sea, me parece que debe haber pocos cirujanos fuera. Iban en el carruajes campo. a tu casa. Claro. O te llevaban en O carruaje. te llevan ¿no? o te llevan En una carreta. en una carreta. Pero, por ejemplo, Joseph Lister va a operar a su hermana en la mesa después de la cena. Como que cenaron y después la operó. En la misma mesa Ya, donde esa habían es la cenado. mesa. En la casa. A lo mejor quedaba unos restos de comida, todavía comía mientras Claro, estaba operando, unas papitas fritas mientras opera. Claro, le da así. Y se la comía y entra se le como- caían así los pedazos adentro del cuerpo, de la cavidad torácica. No habrían, en este tiempo no habrían el tórax. Ya. Hacían solamente cirugías menores, como amputaciones, alguna cosa ya, algunas cosas como la vejiga, Ya. algunas cosas en el ojo, pero Ya, nada, el tronco, el abdomen era territorio prohibido, Más difícil de entender. porque abrir eso significaba la muerte de la persona, no había vuelta atrás. No porque no pudieran cerrarla, pero no hay Claro. anestesia, no hay coagulante, Imagínate, claro. no hay nada. Entonces, no hay cómo. Lo que sí hacían harto era cerrar heridas. Ya. Pero lo que más hacía como en cirugías era amputación y ¿No retirada de existía callo. coser? ¿Cosían con Sí. hilo? Cosían con con hilo hilo normal. normal. Y Lister, Pero existía esta aguja circular, así Circular, que fácil recta. como pasar. Lister va a desarrollar él va a hacer unas experiencias, unos experimentos, y más adelante en su carrera va a desarrollar un hilo que es absorbido por el cuerpo y que no causa pus, Infección. infección ni estos coágulos. No es coágulo, estas como quistes. Ajá. Estas bolitas de sebo que se arman alrededor de los Sí. cuerpos extraños para aislarlos, Que se quedan dentro, claro. que se quedan dentro. Eso. Entonces, el pus, retomando un poco, era tomado como algo natural, algo bueno. Si había pus, quiere decir que está cicatrizando, quiere decir que te está sanando. Bueno, además de tener que lidiar con infecciones e inmundicie, la cirugía era muy dolorosa. No existía anestesia. El óxido nitroso era conocido como analgésico. Esto fue descubierto más o menos en 1772. Entonces, como 100 años atrás, la gente ya había descubierto que el óxido nitroso, o gas de la risa, servía como analgésico. Pero no era normalmente usado en cirugías porque sus resultados no eran muy confiables, según esta gente. Una opción entonces de analgésico que teníamos era el óxido nitroso, pero la gente no lo usaba porque no confiaba en él. Y había otra opción, que esto nació en 1770, de un médico alemán llamado Franz Anton Mesmer, que es el inventor del mesmerismo. ¿Ya escuchaste hablar alguna vez de mesmerismo, Armando? Me suena ¿Te esa suena palabra, esa pero no me palabra? acuerdo qué diablo es. Me parece como un show de títeres. No sé. Es casi eso. Algo relacionado con títeres. Es una técnica de hipnosis
que nos podemos imaginar más o menos cómo funciona. Se realizaban movimientos con las manos delante de los pacientes. Estoy moviendo mis manos delante de la cámara. ¿Naruto? Claro. No eran señales. Eran como movimientos más místicos, así como hipnóticos. Wow. Y el intuito de esto era ayudarle a sanar al paciente, incluso a permearlos con poderes psíquicos. El mesmerismo entonces te aliviaba el dolor, te sanaba y te daba poderes psíquicos. ¿Y el que hacía eso se llama el Era un mesmerizador. El mesmerizador. El mesmerizador. Yeah. El inventor de esta técnica era Franz Mesmer. Eso no servía para nada. Eso no servía ¿Qué absolutamente aparece en los libros de historia? Dice que no sirve para nada. Una tarde, yo lo coloqué aquí porque era la otra opción. Algo Mira, intentaban hacer cosas por lo menos. Tenías 3 opciones. Podías, no te iban a dar óxido nitroso porque nadie confiaba en eso, porque ¿para qué confiar en la ciencia? La gente no te daba nada y tenías que aguantar la cirugía así ¿Tomaban licor? Como venía, me imagino, pero aún así, que te corten una pierna por muy borracho que estés, debe doler igual. Y lo tercero era el mesmerismo. Entonces yo como que me mesmericen mejor que nada. Que vengan tipo a hacerte un show con las mesmerismo, manos. Mejor. Por último, en una de esas me convenzo de que no me va a doler. Claro. Una tarde de un 21 de diciembre de 1846, el cirujano Robert Liston, que no es el Lister, este es Liston, para que no nos confundamos. Es más grande. Sí, de hecho era más grande. Él medía 1,90 m. 1,90 m. Sí. Él en ese día demostraría la eficacia del éter en un paciente. El éter era una sustancia química que creo que tiene alcohol y otros componentes que hacen dormir a la persona. Hacen dormir y se quedan dormidos a pesar del dolor. Y se quedan dormidos a pesar del dolor, exactamente. Excelentes. Supuestamente era un truco yankee, estamos en Gran Bretaña, que dejaba al paciente medio tonto. Pero la gente en Gran Bretaña no le tenía mucha fe. Entonces ahora lo iban a probar. Mientras tanto, en los Estados Unidos, Crawford Williamson Long, en el año de 1842, usó el éter para retirar un tumor de cuello, pero se tardaría 6 años en publicar los resultados del experimento. Entonces no se propagó esto. No había máquinas de escribir. No había máquinas de escribir. No había internet, no había Twitter, entonces no lo pudo publicar. Tampoco había Instagram para hacer una history así, con el paciente, sacando una selfie. Un selfie. Así que se tardó 6 años en publicar los resultados de este experimento, lo cual es una pena, porque se demoraron 6 años en llegar a Gran Bretaña. Incluso en 46, William Morton, que era un amigo de Crawford, era un dentista bostoniano, había usado esta sustancia para extraer un diente. Y esta noticia llegaría a salir en el periódico, lo que haría que ellos dos se juntaran y que hiciesen una cirugía para retirar un tumor de un maxilar inferior de un paciente. Esta cirugía que fue hecha en Massachusetts, entre estos dos, entre este dentista y este cirujano, es uno de los pasos que vamos a dar en este camino de la anestesia. Y es uno de los primeros y uno de los más importantes. El éxito de esta cirugía se transformaría en un antes y un después en la medicina. El gran problema del dolor podría haber llegado a su fin con el uso de este gas milagroso. La noticia viajó por el mar y llegó al continente europeo. Ahí, otro dentista, que era un norteamericano, que vivía en Londres, experimentaría con este éter en una de sus extracciones dentarias. El señor se llamaba James Robinson. La extracción... Inventor de encendedores. El inventor de los... ¿Hay encendedores Robinson? ¿James Robinson? Sí, son... Yo conozco los famosos, Zippo. ¿no? Sí, pues los Ronson. Ronson es una marca de encendedores súper famosa. ¿En serio? Sí, busca Ronson Lighter.
Es más, como más antiguo de los cipos, es como el cipo europeo, no tengo idea. Ah, sí. Pero Oh, Ronson es sinónimo de encendedor. no tenía idea. Ah, Sí, estos son de qué es antiguo, loco. como que apretáis y se abre. Se aprieta y se abre. Oye, eso debe ser carísimo. Un Ronson, Un Ronson debe ser caro, ¿no? $75, weón. Pero loco. No deben haber más Ahora, modernos, ¿no? ahora tienes un nuevo objetivo en tu vida, Ahora una tengo nueva meta. que es encontrar uno. Yo creo que vamos a tener que, la próxima vez que vaya a Estados Unidos, tenemos que ir como a esta feria de las pulgas Ah, te encontré y ver si un encontramos un Ronson Ronson. original. Qué locura. Bueno, volvamos al Ya. Entonces el señor Ronson, el señor aparte de Ronson. inventar Aparte, encendedores, me parece que no es el mismo de los encendedores, pero seguro puede que ser un no. primo, no sé. Quién sabe. La extracción del diente y por lo tanto el experimento había sido un éxito. Fue tanto así. Pero podías repetir qué es lo que hizo el señor Ronson antes que yo no desviara. El señor James Robinson. Es Es Robinson. Robinson, no es Ronson. Robinson. Nada que ver, ya. Las vueltas del podcast. Estaba hablando de encendedores por ninguna razón, ya. Qué excelente. Bueno, aprendí algo nuevo. Sí, señor Robinson. El señor Robinson. El señor Inventor Robinson. del viaje de perdido en el espacio, que después se perdió en el Que espacio. después se perdió en el espacio. Que es la familia Robinson, ¿te acuerdas? Sí. Él es un dentista, que es un americano que vive en Londres, y él va a probar el éter para extraer un molar, para extraer un Ya, diente. pero este no es el que se demoró 6 años en No, publicarlo. este no es el Ya. que se demoró. Él Eso lo pasó trató- en lo Estados intentó de nuevo. Unidos. Eso pasó Ya. en Estados Unidos, era otro dentista y otro cirujano, y esto está pasando en Londres. Ah, ya, Que ya. Ok. escuchó la noticia o leyó la noticia del experimento de éter. La extracción que Robinson hace y por lo tanto el experimento había sido un éxito. Fue tanto así la emoción que un amigo de James fue corriendo el mismo día a la universidad, que era la University College Hospital, para hablar directamente con Robert Liston. El mismo que en este minuto se encuentra hablándole a la gente de que va a presentar el éter, que está como en el banco de cirugía. Ya. Y se dispone a probarlo, se dispuso a probar este éter en una cirugía que ocurriría en un par de días. Liston estaba escéptico. Como buen científico, no le tincaba mucho, y aparte era de los americanos, entonces como que no le daba mucha buena espina. Pero al final de cuentas, ¿por qué no? En el peor de los casos, sería un excelente espectáculo. Claro. Durante... Y él no era responsable. Claro. Durante este periodo de tiempo, los cirujanos y médicos caballeros eran dos cosas diferentes, eran dos categorías distintas. Estos últimos dominaban el ambiente londrino y, claro, eran los encargados de resguardar la tradición y miraban con cara de asco cualquier cambio o innovación científica que atacase o contradijera su libresca experiencia. O sea, son médicos de papel, son médicos de libros. Ya. No son como los cirujanos que son médicos de... No son médicos, son cirujanos que son los que operan. Estos médicos, muchos de ellos ni siquiera veían pacientes, sino que diagnosticaban y daban tratamiento solo a través de cartas. Tú le Wow. escribías así como, doctor, me duele la cabeza, bueno, tome agua. O no sé, vaya al médico. Y te respondían las cartas. Los cirujanos, por otro lado, ponían las manos en la masa o en la carne. Estos tenían entrenamiento práctico que dependía de su habilidad y de quién les enseñaba. Su desempeño dependía mucho de quién había sido su maestro. Y muchos de estos ni siquiera cruzaban la universidad. Habían incluso algunos que eran analfabetos. O sea, el cirujano aprendía en la práctica. No aprendía de los libros. Podían operar, pero no sabían leer. Pero no sabían leer. Pero sabían hacerlo. En ese tiempo al Claro. menos era así.
porque el cirujano incluso era un empleo como de tercera categoría. Pagaban súper mal. No, sí, se ganaba muy, Se ganaba, exactamente. Porque no eran médicos. El cirujano no era médico. Ahora esto claramente fue cambiando con el tiempo. Eso es indudable. Y de hecho empezaron a haber reformas a partir de este minuto de la historia de la medicina. Bien. Aclarado esto, volvemos a Liston. El médico que estaba en el anfiteatro a punto de probar el éter. Liston tenía 1,90, que es más o menos 20 centímetros más alto que la media de los británicos. Era un hombre con una reputación construida por su velocidad y fuerza. Época en la que, les recuerdo, no existía anestesia. Entonces, estas dos habilidades eran todo lo que un paciente quería en un cirujano. Claro, que fuera Tenía por lo menos rápido y fuerte. Tenía que ser fuerte porque vas a apuntar una pierna de una persona que está viva. Tienes que tener fuerza para... O sea, tienes tus asistentes que o lo amarran a la mesa o lo mantienen sujetado, pero tienes que tener fuerza para poder cortar. Cortar un hueso rápido, sí. Tienes razón. Parece que ya habíamos mencionado eso antes, que era una ventaja ser rápido. Sí, me parece que... No, me parece que no, pero sí lo hicimos. No hay problema. Pero tiene sentido. Mirar una operación de Lister requería de toda tu atención. No podías ni siquiera pestañear, porque en eso podías perder algún movimiento rápido de su bisturí. De lo rápido que era. Casi como un personaje de anime que tiene los... Claro. El bisturí se movía y brillaba, seguido por el sonido de su sierra. Decían que su brazo izquierdo era tan fuerte que no necesitaba de torniquete mientras blandía el cuchillo con su mano derecha. Lo agarraba con la mano. Exacto. Liston podía amputar una pierna en 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Y era común que para ganar tiempo se pusiera el cuchillo ensangrentado en la boca. Igual que los piratas, pero con sangre de la persona. Cuando necesitaba usar sus dos manos, era su técnica. Claro, lo sujetaba. Su velocidad era tal que se dice que una vez le cortó un testículo a un paciente mientras le amputaba la pierna. O sea, se fue de castración. Dos cosas al mismo tiempo. Exacto. Las malas lenguas, y esto es un rumor, porque probablemente es mentira, dicen que en una de sus cirugías le habría cortado 3 dedos a un asistente y mientras cambiaba de cuchillo le habría cortado la chaqueta a un espectador que estaba en la primera fila. El asistente murió de gangrena, así como el paciente, y el espectador murió instantáneamente por el susto. Fue muerte fulminante. Muchos cirujanos de esa era, antes de la anestesia, aprendían a lidiar con los gritos y los movimientos de desesperación de los pacientes. Una vez, un hombre que fue a sacarse un cálculo de la vejiga salió corriendo de la sala de cirugía apavorado. Se encerró en el baño justo antes de que empezara el procedimiento quirúrgico. Liston lo siguió, derrumbó la puerta y lo arrastró a gritos hasta la sala de operación. Allí lo amarró bien, introdujo un tubo de metal curvo en su pene hasta llegar a la vejiga. Enseguida introdujo un dedo en el recto. Les recuerdo que la gente no usaba guantes. Con el objetivo de... Y el tipo estaba asustado. Ya está asustado. Quiero agregar ese detalle. Exactamente. Que podría variar las condiciones, del área que estamos... del que estamos palpando. Y es un tipo de 1,90 m. Con el objetivo de palpar la piedra. Tratando de encontrar la piedra entre el tubo de metal y el dedo. Y en la pared que separa la vejiga. Exacto. Esto es a través de la uretra, a través del pene. Claro, pero por el otro lado estaba por atrás también tratando de encontrar la piedra. Cuando el cirujano encontró la piedra, su asistente retiró el tubo de metal y lo sustituyó por un palito de madera. Este sería... Espero que esté encerado. Yo también. El metal, yo espero que haya estado encerado.
Esto serviría de guía para que el cirujano no causase una ruptura al recto. Una ruptura muy grave al recto. Esa es la ¿Te guía. va a sacarlo por el recto? Ya estamos llegando ya, hermano. Agarra de la silla. Me fui de la sala de operaciones. Como mucha gente. Claro. Para que no le hiciera daño al recto o al intestino del paciente al realizar el corte. Para eso era el palito. Después de que entonces encontró la piedra, puso el palito para marcar el lugar. Ah, ya. Con el bastón en el lugar, Listón hizo una incisión diagonal en el músculo fibroso del escroto hasta llegar al objeto de madera. Enseguida usó la sonda para alargar la abertura, abriendo la glándula prostática. En ese momento el bastón fue retirado y el forceps fue usado para extraer el cálculo de la vejiga. Todo esto en 60 segundos. Wow. Sin Bueno. anestesia. O sea, hizo un corte debajo y lo sacó por debajo el Entonces, exactamente. cálculo. Usó su dedo y el palito para encontrarlo Claro. entre el recto y la uretra y después abrió por abajo y sacó Por abajo, el... Y tiene que coser la vejiga. Y tiene que coser de vuelta. Tiene que coser la vejiga. Y cuando abre la vejiga debe haber salido orina. En fin, estos fueron los 70 Mejor no peores pensar en segundos tanto de la detalle. persona de la vida de esta Me persona. imagino. Este era el tipo de cirugía más... Este es un cirujano por sobre la media. Es un cirujano de élite. State of the art. No eran todos los que hacían este tipo de procedimientos. Por eso es que la gente los iba a ver. Claro. Porque no era cosa de todos los días. Y aparte que el paciente cuando se arrepintió y me dijo no me quedo con el dolor, lo fue a buscar porque ya había llamado a todo el mundo, ya estaba ahí, Claro, el show claro. tenía que empezar. Entonces el show debe continuar. Pero tenía autoridad, sí. Tenía que ser autoritario. Exactamente. Fue lo que hizo entonces Ya, para pero extraer. le logró sacar la piedra. al Pero le final. logró sacar la piedra. Eso es un punto positivo. Claro. Ahora, esto fue sin éter, esto fue sin anestesia, sin acepción, sin nada. Es de la forma en que probablemente ese paciente se murió. La O cirugía... sea, se habría, de otro modo habría muerto igual. Exactamente. El día que Lister... no Lister. El día Liston. que Liston iba a probar el éter, que iba a tener la experiencia con el éter, la cirugía era de una amputación. Y era Ya. una amputación sobre la rodilla. Y era en un portero de 36 años que se llamaba Frederick Churchill. Aplicaron el éter y en algunos minutos el paciente se había dormido. Liston sacó su cuchilla, que era más parecido a un machete. La cuchilla de Liston era como una cuchilla así que destacaba por el tamaño y el filo, Ajá. y tenía adornos en el mango, era como... Ah, wow. Sí, era como su cuchilla favorita. Y hasta ahora, si se lo están preguntando, no es un episodio de asesinos seriales ni nada por el estilo. Estamos hablando de medicina y cirugías para salvar la vida de las personas, no acabarlas. Porque hasta ahora hemos visto gente amarrada, casi tortura. Parece tortura, pero bueno. Sacó su cuchilla favorita, que tenía sus insignias y sus adornos en el mango de madera. Y bueno, si vamos a operar, al menos que sea con estilo. En ese tiempo la gente no usaba bisturís de metal enteros, nada. Eran cuchillas, las mandaban a afilar, eran instrumentos hechos personalmente o comprados en tiendas de instrumentos de cirugía, que eran cosas nuevas también. Había una tienda que había abierto hace poco en Londres, por ejemplo. Y recomendaban mangos de marfil, de madera, como para que no se te escapara de la mano con la sangre, los fluidos y esas cosas. Claro. Me acuerdo el episodio ese, no sé si alguien lo ha visto, pero ¿cómo se llama Sacha Baron Cohen? ¿Qué es ese personaje? Estoy hablando del actor que hace Borat. Ya, Hace el personaje que es un tipo de como hip hopero. ya, sí. Y La imagen la tengo en la cabeza. Y tiene como Y un hay pañuelo. hizo una serie de que va y habla con Trump. Parece que es con Trump.
inventa unos guantes para que cuando comas helado no se te chorree las manos. Ya. Entonces son unos guantes que acá en la muñeca tienen así como un cono. O sea, cuando comes helado, el helado cae al cono. Este Liston podría haber usado eso para que la sangre no le corriera por los brazos. Puede ser. Creo que sería una buena idea si usaran guantes. O sea, ya Guantes habría al sido bueno que menos. usaran guantes. El problema también es que, como tú dices, él tenía un cuchillo personalizado, porque las cosas eran caras en ese tiempo. Sí. Tú no podrías comprar estas cosas en forma desechable. Entonces, guantes tampoco es algo que tú podrías haber conseguido en forma desechable. Aparte que sabemos por otro episodio que el látex era algo raro en ese tiempo. Sí, sí. Entonces, ¿qué guantes iban a usar? Iban a ¿Guantes tener que de usar cuero? guantes de cuero. Y no los pueden cambiar, los tendrían que hervir cada vez que los usan. Y se achicarían. Claro, es bien extraño, no hay tanta flexibilidad tampoco. No había mucho donde escoger. Exacto, entonces no los podemos culpar tanto. No, por sí, haber sido descuidados. nosotros en ningún momento lo estamos culpando, pero es como... también ese tipo de innovación es consecuencia de una preocupación. O sea, Exacto, es bien retroactivo. es todo súper eso. retroactivo. O sea, ¿Cómo pasó? por ejemplo, cambiar los instrumentos metálicos van a llegar en el futuro enteros, porque se van a Van a dar llegar cuenta del que futuro. exactamente Salen los instrumentos. y van a empezar a salir, va a Caen llegar los instrumentos en Vortex. va a entrar Arnold con una maleta y les va a tirar una cajita de Claro. bisturís. Pero es consecuencia de, o sea, se van a dar cuenta que hay que limpiar las cosas, pero eso va a Claro, ser claro. mucho en el futuro. O sea, Oye, pero sin adelantarnos entonces, Lister no va a usar quedamos en guantes. que el tipo está durmiendo y le tiene que cortar la pierna. le tiene que cortar la pierna. O Ya, sea, ¿y por qué ejemplo, pasó? solo para terminar, Lister no va a llegar a usar guantes en su carrera. Ah, ya, claro, me imagino, no hay guantes No hay guantes. de materiales desechables. Bueno. Entonces, La operación es para una amputación de pierna sobre la rodilla. Bien. Con un con movimiento... la parte más gorda de la pierna. Exacto. Con Más un gruesa. movimiento rápido, hizo una primera incisión profunda hacia arriba de la rodilla. Inmediatamente, uno de sus asistentes aplicó un torniquete para contener el flujo de sangre. Mientras que con sus dedos, Liston empujaba el músculo y la piel hacia atrás. Como un hábil carnicero que abre una pierna de Claro, tiene que dejar un cerdito. borde porque después eso tiene que cerrar el... Después tiene que El cerrar, área. exactamente, tiene que ser el chonguito. Claro. Como, Oh, imagínate el dolor, lo que Imagínate el debe haber dolor. dolido eso. pero está Que con te el corten éter. la pierna y se separe la piel. Pero está con... Sí, pues este tipo está con el éter, pero todos los pacientes que estuvieron Anteriores sin el están éter, sin éter. el dolor máximo. Debe haber un nivel, un límite en el dolor que alguien puede sentir, ¿no? Yo creo que sí. O sea, ¿qué pasa? Después ya no hay más, no sé, ya llegaste al límite máximo y no, da lo mismo lo que te hagan. Sí, yo me imagino que no baja, se queda allá arriba. Pero no sube más, No o sea, sube más. ¿qué más te va a doler? O sea, te arde mucho. ¿Qué más va a pasar? Bueno, una forma de verlo. Por lo menos ahí ya no, es el máximo dolor. Y ahí, Bueno, como un hábil carnicero, con algunos movimientos rápidos expuso el fémur. Cambiando su cuchilla por una sierra y con ayuda de un asistente que mantenía la piel y los músculos alejados, el cirujano en solo media docena de cerrajes hizo caer la pierna. Y un segundo asistente se encargó de arrojarla a un balde de aserrín. Tengo que hacer un pequeño paréntesis aquí, que mientras preparaba el episodio, leí que pasaba que la parte más crítica de esta operación de amputación era llegar al hueso, especialmente al fémur. ya. Porque cirujanos que no eran muy... ¿Hábiles? que no eran muy hábiles o que eran novatos, cuando llegaban al hueso se paralizaban. Ah, Y la por susto de ver el hueso. Por el susto, me imagino, de ver el hueso y de tener que ir a cerrarlo. Es como más bruto la Ajá. acción que hay que hacer ahí. Y imagínate paralizarte cuando tienes el paciente gritando dolor al lado tuyo. Y lo otro es que si, por ejemplo, si eras muy inexperiente, por eso que profesores en la universidad, como que, experto, profesores en la universidad te recomendaban que entrenaras con madera, o sea, cerrando madera, Ah, claro. para acostumbrarte tiene como a la sentido. fuerza. Claro, claro. Y
Y Por eso pasaba... es que por eso es que eran carpinteros estos. Eran básicamente carpinteros. No. O sea, yo siempre le digo a mi tío que es ortopedista, que es traumatólogo, que básicamente él es un carpintero. O sea, las herramientas que él usa son martillo, sierra, O sea, ¿tú crees que en su casa él cincel. tiene sillas hechas de hueso? Como esta catedral de hueso que hay en Europa por ahí. Hay que Donde tener todo es de hueso. las operaciones que él hace de rodilla, de cadera, hay que tener fuerza para Sí, me imagino. separar, para Claro. martillar de vuelta. Usan taladro, usan Sí. tornillos, usan tuercas, usan Mm. sierras, usan martillos, cinceles. Cierras circulares. Es increíble, parece realmente carpintería. Pero con una persona, en un Sí, huesito. un martillo, sí. Entonces, estos cirujanos les tenían que entrenar porque la sierra se te podía quedar Pescado. pescada. Imagínate que se te trabe la sierra en el hueso del paciente vivo y despierto. Tratar de manipular. Tratar y no de sacarla. manipular y tratar de sacarla. Para empezar a Claro, cerrar de nuevo. Con tres tipos tratando de agarrar los músculos y que no se desangre. Tratando de... Y para empezar a cerrar de nuevo. Qué horrible. Es terrible. Yo me imagino No, esto. todo esto es lo más terrible que he escuchado en mi vida. Armando, Una de las cosas más terribles. Armando, la gente iba a ver esto. Claro. La gente Pero iba a era ver eso, esto. morirse. No, También. no estoy hablando del paciente, estoy hablando que había gente que Ah, iba la a gente que mirar iba a ver. esto. Bueno, de lejos a lo mejor iban algunos por el calorcito. Eh, Afuera imagina- estaba congelado. Imagínate el morbo de las personas para Sí. ir a ver esto. Es como... Porque por último... Bueno, igual hay gente que es morbosa que se mete a páginas para Oye, ver pero fotos. hay que ser honesto. O sea, yo, si me dan la opción de poder ir a ver eso, yo voy y lo veo. Pero así... Tengo que tener esa experiencia agregada a mi experiencia de vida. No, sí, yo entiendo que hay gente que de hecho se ve videos de choques y videos de gente que le explotó una granada en la mano. Sí, sí, sí. Película... Pero ver eso en vivo, Pero eres un vivo en una persona que no está anestesiada. yo por lo menos lo vería una vez. Ah. No sé, tal vez. Aunque con tantas películas de terror que hay ahora, es como está todo tan No es lo mismo. desensibilizado. No, me imagino que no es lo mismo, pero es más que antes, que no había Sí, nada. sí. O sea, imagínate la diferencia entre nada y eso. Ahora por lo menos hay algo Sí, hay un que se intermediario. acerca a los efectos especiales, que se acerca a eso, pero en ese tiempo de ver un hueso, como tú dices, de haber sido, incluso para los cirujanos, de haber sido impactante. Porque una cosa es verlo en un cadáver que no se mueve, que no siente, y otras cosas Claro, ver a un una paciente persona viva, tú gritando y estás viendo el moviéndose esqueleto de una persona viva. y vivo. Es siempre chocante. Qué raro eso que es tan chocante. Bueno, entonces el asistente toma la pierna y la tira a un balde que tenía serrín. Ya, para que absorba la sangre. Para dejarlo en Para que no algún se lado. derramen. Eso. Claro. Listón entonces comenzó el proceso de amarrar arterias y vasos sanguíneos menores. Porque lo que hacían eran amarrarlas con nuditos o con... Ay, y cuando corta el hueso también tiene que ser lo más cercano a los músculos. Ajá. Porque no te va a quedar un chongo ahí con un Con hueso un hueso, empujando. Esto le llevó 28 segundos en que el paciente no se movió ni gritó. Ah, durante los 60 que cortó la pierna. No, se demoró 28 segundos en cortar la piedra. En total. cortar la pierna a esta persona que tenía éter. Y la experiencia que relatamos antes era sacar un cálculo. Y se demoró 70 segundos. Wow. Que fue O cuando... sea, se demoró menos porque la persona no forcejeaba. Es que me imagino que la operación... o sea, primero tenía... por lo que vimos antes, se había demorado 30 segundos en hacer una amputación parecida, sin éter. Ya. Que fue el primer caso que conté de él. Y esta de aquí, el tipo... Ah, no, yo había contado que él se demoraba 30 segundos en amputar una pierna. Entonces él ya Sí. tiene práctica. Y segundo, que la otra cirugía es mucho más complicada. O sea, hay que encontrar el cálculo, abrir, buscar, me imagino, abrir el sí, sí, forceps. sí. Ya. Esto de aquí para él ya es como más... Pero con el éter el tipo no despertó. No despertó. Fue y pacíficamente. tampoco gritó. Qué bueno. Aún así tenían que controlar la sangre. Bueno, hay muchas cosas que tienen que avanzar, pero imagínate el impacto para ese grupo de médicos que estaba viendo una cirugía sin los gritos. A lo mejor Parece que pensó falta estaba algo. muerto. Claro. Podría estar muerto, en fin. Cuando se despertó, el señor Churchill
preguntó cuándo comenzaría la cirugía. Oh, no le dolía. Y su respuesta fue la visión de su propio chonguito en el aire, cuando le mostraron su propia perna. Lo que causó risas y carcajadas. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! Dijeron todos. Qué hilarante. ¡Qué hilarante! ¡Qué divertido! ¡Jo, jo, jo! ¡Mira, no tiene pierna! ¡Ah, mira mi pierna en un balde! ¡Ja, ja, ja! Falta casi que le pasaran la pierna. Así como, ¡oh, mire su pierna! ¡Ah, mi pierna! ¡No dolió! Te regalo. Claro. No, yo sé que el nombre técnico no es chonguito, pero no sé cómo decirle al muñón que les queda. ¿Muñón o no? ¿Es muñón? Término médico del muñón. El muñón. Este hecho es un hecho histórico para la ciencia. Esta cirugía lo cambiaría absolutamente todo. La era del dolor, los gritos, el desespero, las cirugías en tiempo express, el miedo de los jóvenes cirujanos de enfrentarse al dolor del paciente o que la sierra se les entascara en el hueso, todo había acabado. La era de la agonía había llegado a su fin. Pero aún había un problema que causaba muchas muertes, y esto lo sabía muy bien un joven Joseph Lister. Ahora sí estamos hablando de Lister, de nuestro personaje. Ah, qué bueno, una hora después de... Y eso sería por el episodio número 1 de Joseph Liston. ¿Por qué no le llamamos a este episodio Robert Liston? Robert Liston, puede ser. Y ya. Y después hablamos del Joseph Liston. Esto fue súper influyente en la vida de Liston. Ah, claro. Él era importante. Él era consciente que las infecciones eran el gran problema de la cirugía en ese tiempo. Y que incluso le impedían llegar a lugares como el abdomen y el pecho. Sobrevivir a la cirugía era una cosa, no sentir dolor en la cirugía era una cosa. Era un gran avance, pero era una. Recuperarse era otra totalmente diferente. Con la entrada de los anestésicos, más cirujanos se atrevían a usar el bisturí, obvio. Lo que aumentó el uso de las salas de cirugía. Lo que aumentó la incidencia de infecciones y choques postoperatorios. Los anfiteatros quedaron inmundos con el aumento de la cirugía. Aún sin la comprensión de las causas de la infección, los pacientes eran operados en el mismo lugar muchas veces usando los mismos instrumentos. Sin lavar. Sí, imagínate que el tipo nada. se demoraba un minuto en hacer una cirugía, 2 minutos, 5 minutos en coser y todo, pero la gente que estaba ahí, me imagino que estaba ahí para pasar un rato más largo de 10 minutos. O sea, pasaba ese paciente, después venía otro y seguía operando. Exactamente. Tenía 1 hora de operaciones, me imagino. Y después cambiaba de médico, que venía con otro paciente. Claro. Entonces no hay tiempo tampoco para limpiar. Tampoco les preocupaba. Para limpiar, claro. Pero sí, si tú quisieras limpiar bien, tampoco no serviría. Pero ese es el tema, que era lo que conversábamos, es reacción A. Si te preocupa limpiar, claro. te haces el tiempo. Ah, claro. Si te preocupa limpiar, haces 2 anfiteatros. Entonces mientras operas en un lado, limpian. Está limpiando el otro. Si te preocupa puede limpiar... Puede ser un anfiteatro rotativo tipo Disney World. Exactamente. Por ejemplo, si te preocupa la limpieza... el carrusel del progreso. Sí. La gente se para así, viene una operación, después gira, otra operación, gira, mientras está limpiando la por atrás. Mientras va limpiando. O sea, si te preocupa eso, te lavas las manos entre una cirugía y otra. Pero habían cosas que no se entendían en ese minuto. Que no... Claro. ¿Dónde quedé? Ah, sí. Aun sin la comprensión de las causas de la infección, los pacientes eran operados en el mismo lugar, muchas veces usando incluso los mismos instrumentos. Sin lavar ni siquiera las manos, obviamente. ¿Para qué perder el tiempo con eso?, se preguntaba la mayoría. Anfiteatros llenos disminuían todas las mínimas precauciones sanitarias. Entonces tampoco ayudaba. Este grandioso día del 21 de diciembre, que era celebrado el uso del éter, finalmente. Yeah. En ese día comenzaría otra gran revolución, una gigante, que vendría de la mente del joven Joseph Lister, que decidía en ese minuto dedicar su vida a elucidar las causas y la naturaleza de las infecciones postoperatorias y encontrar una solución para ellas.
Joseph Lister nació en abril de 1827. Era de familia Quaker. Los Quaker son los que hacen avena, ¿no? Claro. Pero eran una comunidad cristiana de conservadores, básicamente. ¿Son como los Amish? No. Eran como Amish los se llama esos que Amish, hacen- sí, como los puritanos. Era otra de estas Que venden sociedades. mermelada y cositas. Eso. Ahí no busqué mucho de los Quaker. Algún día podemos hablar de esas cosas. Pero Sí. es solo como un dato que va a servir como para que entendamos algunas de las decisiones que tomó, decisiones o cosas que le pasaron en el futuro. Entonces, su familia era Quaker. No se le permitía cazar, no se le permitía practicar deportes o ir al teatro. La vida era una dádiva para ser utilizada en honrar a Dios y ayudar al próximo. Su padre se llamaba Joseph Jackson Lister. Era un devoto del microscopio. Trabajó parte de su vida en mejorar las lentes para estos aparatos, que sufrían de distorsiones y una molesta aureola morada que quedaba alrededor de la muestra cuando veías, por problemas de refracción y cosas así en las lentes. Su hijo, además de ayudarle como asociado cuando creció y fue un adulto, en su comercio de vinos, porque lo que ellos hacían era vender vinos, vendían vino, ganó el amor por la ciencia y por el microscopio de su padre. Que en ese tiempo los microscopios eran vendidos no como herramientas científicas, pero como juguetes. Entonces eran como casi como un juguete de un caballero. Era como un juguete de adulto, así como Warhammer. Claro. Pero era microscopio. Adultos, entre comillas. Sí. Yo tenía un microscopio cuando era... Yo me acuerdo que me regalaron un microscopio una vez. Y era increíble. Sí, Era genial. increíble. Cuando no era chico. Y, Que ponía y- la cosita con la luz debajo. sí, y era un microscopio que me parece que está aún en mi casa. Debe estar por ahí entre mis cosas. Mm, Un microscopio de excelente calidad. Era muy raro así. Que eso en Chile me lo trajeron de Estados Unidos. ya. Y venía con muestras y todo. Venía como con una mosca, un pedacito de mosca. Venía un pedacito de planta. Y venían Ujú. algunos vitros para poner agua y cosas así. Entonces, como Es que- como ver otro mundo. Sí, era increíble, de verdad. Una de las mejores Sí. cosas que me regalaron. Y se podía focar, tenía como hartas Ajá. funciones: acercar, alejar, focar. Tenía Claro. 3 lentes, había una lupa, una macro lupa. Y así. Realmente fue una de las cosas que me marcaron así de regalos de cuando era niño. Era niño cuando me lo regalaron. Sí, yo también me regalaron un par de microscopios. Pero eran como juguetes. No es el microscopio que usan en un hospital. No, obvio que no. Pero igual ver de cerca algo, ver las hojas típicas, Sí. así que en el colegio también sacaban la lámina así de una cebolla. Sí, Lo ponía sí. y voy a la ver la ponía, sí. célula. Entretenido. Era bien entretenido, me gustaba harto. Entonces los microscopios los vendían como en cajas de madera, con terciopelo y adornados. Eran como súper así. No eran muy buenos, las lentes no eran de una calidad increíble, pero era lo que Claro. se vendía. Así que su padre trabajaría para traer algunas mejoras a este instrumento. Desenvolvería la matemática necesaria para descifrar algunos ángulos y producir una lente acromática. Esto le reconocería fama mundial y un lugar en el Royal Society. El joven Lister era constantemente motivado para leer de ciencia, religión y otras cosas. Desde pequeño demostró una gran curiosidad por la naturaleza y le confiaba a su padre en cartas algunos experimentos que realizaba a medida que iba creciendo. Cuando su padre estaba en negocios y era niño le escribía, o cuando estaba en la universidad le escribía, y en la adultez también le escribía. Esta relación con su padre será algo muy importante a través de toda su vida. Él será su confidente, amigo y consejero.
Constantemente le escribía contándole sus avances en sus estudios e incluso sobre amor. Como era una familia religiosa, causó un gran impacto cuando a sus 14 años Joseph les comunicó que quería dedicarse a la cirugía y al estudio de la anatomía. Recordemos que cirujanos y médicos no eran lo mismo en ese tiempo, pero Joseph podría crear una carrera de medicina, lo que sería algo bueno. El trabajo del cirujano era braçal y muy mal pago, pero tenía el soporte de su padre, entonces podría hacer una carrera como médico y después ir a la cirugía. A los 17 años comenzó sus estudios en la University College de Londres. Esta ciudad creció muy rápido en poco tiempo, Londres. Lo que causó que muchas personas vivieran en extrema pobreza, en condiciones deshumanas. Muchas de estas ni siquiera tenían acceso a ventanas, obligadas a vivir en sótanos. Los ratones roían dedos y rostros de bebés desnutridos constantemente. Wow. Muchos morían en estos ambientes fétidos, oscuros. O sea, hasta las ratas no tenían comida. Exacto, se tenían que comer a las guaguas. Muchos morían en estos ambientes fétidos, oscuros y tomados por la humedad. Esto es un problema porque los cementerios no daban abasto, generando grandes problemas de salud pública. Huesos se proyectaban desde el suelo. Cuerpos eran acumulados en sepulturas y en fosas comunes. Quien vivía cerca de estos agujeros, el olor era insoportable. Algunas casas que tenían sus patios cerca o unidas a alguna iglesia con cementerio, además de sufrir con el hedor, tenían que lidiar con un limo pútrido que se filtraba por la tierra. Hay un registro de 2 hombres adultos que se cayeron en una de estas fosas sépticas de 6 metros y se murieron intoxicados por los gases. Joseph tenía 1,78 de alto. Era un joven bastante alto para su época. Dicen que era apuesto, según algunos relatos, y gentil en sus maneras. Casi es llegando a ser en este episodio saber la altura de las personas sí, que estamos hablando. Porque la mayoría tiene 1,70. Entonces, es porque son personas que se destacan. Y el otro que tenía 1,90 era para que nos diéramos cuenta de la fuerza que tenía que tener un cirujano para cortar una pierna en 30 segundos. Entonces Joseph también debería haber sido un porte grande. Era apuesto, según algunos de los relatos, y de manera gentil. Incluso podía ser tomado como tímido. Hay fotografías de ellos, pero son fotografías ya de adultos, cuando inventaron la fotografía. Con más viejitos. Y tiene no tiene barba grande, pero tiene las patillas grandes. Ah, excelente, era un hombre de patillas. Claro. No, un hombre de bigotes. No, este hombre no. Es que en ese tiempo se usaban las patillas. Se estilaba las patillas. Las patillas son esta barba que crece a los lados, por si acaso, para la gente que no... Para los extraterrestres que están escuchando. Exactamente. Porque patillas puede ser algo chileno. Ah, a lo mejor, claro. Es como esta barba que cuando la gente se dejaba solo crecer a los lados y queda como una aureola. O sea, nosotros hablamos y no estamos seguros si alguna cosa que decimos es un chilenismo o una palabra en español normal. Así tal es nuestra inseguridad. Así mismo. Pero confiamos en que nos entienden. O que nos pregunten. Nos van a poner en los comentarios. ¿Qué es patilla? Claro. Vive el mundo en sus propios pensamientos, decían otros. Modesto, sin autoritarismo, despretencioso. Estas características, además de ser una persona sobria, y utilizaba pronombres anticuados incluso para la época, como vos, su señoría. Usaba también ropas obscuras y muy sobrias, y que también terminaban llamando la atención. Estas características le servirían en el futuro cuando su carrera lo llevara a tener puestos de profesor y encargado de enfermerías y hospitales. En ese tiempo, los estudiantes de medicina eran figuras extravagantes. Muchos formaban grupos y se dedicaban, además de sus estudios, a la vida nocturna, el teatro y cigarrillos y habanos. Esta costumbre, además de ser cara, era necesaria para esconder el aroma pútrido que sus ropas sufrían al ser impregnadas en sus clases prácticas. Usaban instrumentos como forceps, cuchillas, pinzas, sierras, sondas, ganchos, agujas, hilos y lancetas. Todo por $9.90. Llame ya, llame ya. Operaciones en 30 segundos o es gratis. O es gratis.
Pero Robert Lister tenía un arma especial. Un arma que lo diferenciaba de todos sus colegas. Algo que le traería destaque y también problemas en el futuro. Una cosa casi excéntrica en este mundo moderno. Él tenía su propio microscopio, que gracias a su padre era de una calidad superior a la que cualquiera en su universidad poseyera. Y sus habilidades en el poder de la microscopía habían sido inculcadas desde pequeños y era extraordinaria. Es ciencia. Es genial, imagínate un niño que tu papá hace microscopios. Sí. Como tu papá fabrica robots. Casi eso. Como el mejor papá. Lo que pasa es que los Quaker, por lo que estaba leyendo, como tenían prohibidos como buscar la futilidad, uno de sus escapes para entretenerse era la ciencia. Entonces por eso terminaban dedicándose a hacer cosas de una calidad así como muy buena. Por eso que había por ejemplo, el papá de él. Bueno, no me extraña que él sea un médico destacado, siendo que viene de una persona con una cabeza científica como la de su papá. Entonces, me parece lógico que él es como... Generalmente estas personas que son destacadas en algún área tienen el apoyo de los familiares o vienen de una familia... Estuve viendo Young Sheldon, Ajá. que es Sheldon Cooper cuando era chico. Una serie de televisión, una comedia, sitcom. Sí. Y eso pues es súper fantástico porque él es súper inteligente, pero los padres son comunes y corrientes. No. Incluso la mamá así como que lo tira hacia abajo porque es como súper religiosa. Sí. Y eso es imposible. Toda la gente que es inteligente y hace cosas porque los padres también los apoyan. O hay algún familiar, un mentor. Y los suben y los elevan. Sí. Y también tienen esas mismas características. Son inteligentes, les gusta la ciencia, qué sé yo. Sí. Pero John Sheldon es totalmente realista en ese sentido. En ese sentido sí es difícil. Hay una parte en la segunda temporada donde siempre tratan a los hermanos como de tontos porque él es inteligente y los otros son tontos. Así, no son inteligentes como él. Pero en la segunda temporada demuestran que los hermanos cada uno tiene diferentes características. Por ejemplo, la hermana tiene inteligencia emocional. Y el hermano es súper bueno para la mecánica. Por ejemplo. Sí. Como una mente ingenieril en vez de científica, no sé. Entonces fue buena esa parte, pero no me gustó eso de que, como tú dices, cada uno de los artistas o científicos, músicos, sus padres fueron músicos, sus padres le enseñaron, sus padres están ahí apoyándolos en todo el camino. Y quiero aclarar que no es imposible surgir sin el apoyo de los padres, pero es mucho más difícil. Sí, especialmente los extraordinarios son... Porque... Sí. De alguna forma tienes que tener acceso a eso desde pequeño. Entonces alguien que no tiene interés. Entonces tal vez su padre no fue... Bueno, su padre justamente había sido reconocido por su avance en la microscopía. O sea, este no sujeto digo que a lo mejor alguien lo puede aprender solo, pero es mucho más difícil. Es mucho más difícil. No va a ser un virtuoso, ¿no? Sí. Aparte que tus papás tienen que incentivarte y entenderte. O sea... Claro, si tu hijo es virtuoso en la música, va a necesitar espacio, apoyo, tiempo. En la serie de John Sheldon lo tratan como un raro. Es como lo opuesto. Como lo opuesto. Claro. Sí. Exacto. Bueno. A pesar de lo loco que nos pueda parecer, hoy en día los profesores de Lister creían que el microscopio no era relevante en la cirugía. Se desconocía casi todo lo que era patología y ¿qué podríamos realmente aportar al tratamiento de un paciente con un microscopio? O sea, no corta, no sutura, no cierra. Un pedacito de carne, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿De qué me sirve? No era nada útil. Todo lo observable, lo que era importante, era posible detectar a simple vista. Entonces, ¿para qué vamos a perder el tiempo con microscopios? Mientras tanto, los franceses, en el otro lado de Europa, miraban todo en el microscopio. Después en el futuro él va a ser un gran amigo de... ¿De quién te dije que era amigo? De Louis Pasteur. De Louis Pasteur. Van a ser grandes amigos. Y se van a descubrir por una coincidencia. Los franceses miraban todo... Fueron a comprar pan. Claro, casi eso. Miraban absolutamente todo en el microscopio. Habían ya analizado orina, capas, membranas en el cuerpo humano, llegando a nombrar 21 de ellas. Concluyeron que las enfermedades tenían acción dentro del cuerpo y que los tejidos eran distintos y podían comprometerse de forma diferente. Y todo esto gracias,
y lo digo entre comillas, a la Revolución Francesa, que dejó tantos muertos, que un solo anatomista pudo disecar 600 cadáveres en un invierno entre 1801 y 1802. Un invierno, 4 meses. Para el paraíso para ese tipo. 600 muertos. O sea... Inviernos así no se descomponen rápido. No se descomponen rápido, exactamente. O sea, ¿cuánto puedes Excelente. disecar en un día? Yo Un mes tiene 30... Mira, un mes tiene 30 días. creo que unos 5. Ya, un mes tiene 30 días. No sé. Supongamos que él estuvo 4 meses trabajando porque fueron Estaba 4 meses. todo de el invierno. día, todo el rato. Son 120 días. Wow. Go. Es un montón. Son como 20 cada día, una cosa así. Bien. La Universidad de Medicina... en la Universidad de Medicina era obligación pasar por las clases de disección, que eran con cadáveres no muy frescos, para tristeza de nuestro amigo reanimador, Robert Herbert. Muchos... El invierno debe haber sido la temporada favorita para los cirujanos. Lo peor era en el verano, porque eran lugares Claro, cerrados, calor, llenos de gente, sí. y ponían estufa. ¿Estufa? Estufa. ¿En el verano? En el invierno. Ah, en el invierno. Ponían Ahí se calentaba se igual. calentaba igual. Quedaba peor incluso que en el verano. Muchos alumnos que estudiaban medicina morían y llegaban a cortarse con un bisturí usado de lo infectado que eran los lugares. De hecho, Claro. los profesores... Y los bisturís no estaban hechos de acero inoxidable, No. o sea, igual la sangre los oxidaba más Sí. encima. Y con eso cortaban a la gente. Y con eso cortaban a los muertos. Entonces, si se cortaban ellos, Y a los vivos. a los vivos también. Espero que hayan sido distintos. No, te imaginas. Yo creo que no. No tenían ningún tipo de equipo. Usaban la misma ropa con la que se iban de vuelta a sus casas. No usaban guantes, no se limpiaban, no tenían delantales, nada. Muchas veces se contagiaban de los mismos enfermos que visitaban en las casas de enfermería o en hospitales. Que a todo esto Hay que no ser era valiente para ser nada médico en ese limpios. tiempo. Sí, súper valiente. Y comprometido. De hecho, la enfermería era una profesión que ni siquiera era como de la élite. Tiene que realmente tener vocación para hacer eso. Se le era instruido a los jefes de hospital que tenían que... Las enfermeras que estaban borrachas tenían que mandarlas a las casas. Para que veas el... Hay historias de enfermeras que iban a dormir al hospital para pasar la resaca. Ya. Así de... Ese era el perfil de la enfermera. Wow. Bueno. Los hospitales y las casas de enfermería no eran absolutamente nada limpios. Una vez un paciente llegó a tener hongos y larvas en las sábanas y no dijo absolutamente nada porque creyó que era así el protocolo. Hasta que alguien se dio cuenta y las cambió. Ahora, ¿quién le puso larvas? O sea, ¿quién le puso sábanas con larvas? No tengo idea. Los hospitales sufrían con fedor constante a orina y vómito. Muchas veces los médicos tenían que andar con pañuelos en la nariz para protegerse del hedor. Para entrar a la cirugía, muchos colegas usaban batas que estaban endurecidas por pus y sangre, que habían sido de otros cirujanos. Era como una herencia, un trofeo. Qué bueno. Y muy bueno. Nadie sabía exactamente cómo se transmitían las enfermedades infecciosas. Algo que hoy en día para nosotros es casi obvio. O sea, si estás enfermo, hoy en día COVID. O sea, hay gente que no cree en esto hoy en día, en 2021. Sí. Cómo se transmiten las enfermedades. Y el COVID está ahí para demostrarlo. Es casi como la gente que no usa máscara. No, para ir a un lugar público o... No entiendo. No entiende de patología. No entiende nada. Y creen que entiende. Es político nomás. Es una muestra de sumisión para ellos. Sí. Usar máscara. Porque el gobierno te dice y si el gobierno te indica algo es en contra de tu libertad. No tiene sentido. Yo mis máscaras ya ni siquiera las estoy usando de paño. Ahora me compré estas N95, que son las que filtran mejor. Y no me la... Yo no uso máscaras de tela, uso solamente las desechables porque tienen una tela en el medio que es estática. Uh-huh. Y hice el experimento, tú cortas una de estas máscaras y sacas la tela del medio y es súper estática, se te queda pegada en la mano. Qué excelente. Y abre la llave
un poquito que salga un hilo de agua y acércala al agua y va a ver cómo el agua se acerca a la lámina. Entonces esa es la idea de que cuando tú toses o respiras, quedan pegadas las moléculas ahí de virus y humedad. Y esa es la idea de estas máscaras. Por eso estas máscaras son superiores a cualquier máscara de algodón o de paño. O tela, de paño. Esas no sirven para nada porque esta va a quedar absorbida en la capa del medio. Sí. Por eso uso solamente estas máscaras. Esa de ahí que está mostrando, que Armando me mostró, que ustedes están escuchando. Son las típicas de desechables. Sí, pero son las que tienen el filtro en medio que no las venden en cualquier lugar. Porque, por ejemplo, las que yo tengo aquí, de esas de cirugía, no tienen esa capa en medio. Por eso que me gusta. Por eso que aquí nosotros usamos las PF22 o N95. ¿Sé que tiene una cosita al lado? No, esas con filtros son peores. No es bueno usarlas con filtro, es bueno usarlas cerradas enteras. Tiene que costarte respirar, porque si no, no está filtrando. Y yo me pongo también típico que si alguien usa lentes, se te empañan los lentes. Sí. Pero descubrí que pones una cinta adhesiva de papel que tengo. Masking tape. No, la de... No, sí, es la de... para Band-Aids, que son como para claro, como para curar heridas. Eso, claro. Para enfermería. Una cinta 3M, Micropore. Entonces la pones en la parte de arriba de la máscara, te la pegas. Y eso te ayuda a que no quedan esos huecos arriba de la nariz donde en realidad estás respirando, sino que te fuerza a respirar a través de la máscara y no se te empañan los lentes. Que es lo bueno para la gente que usa lentes. Eso. No se empaña. Eso encuentro que es lo mejor que se puede hacer. En ese tiempo, la erisipela. La no sé erisipela. Qué es eso, si me puedes decir, yo te voy a creer. Era una de las 4 infecciones que infernizaban los hospitales. Conocida también como... Infernizar. Conocida también como fuego de San Antonio. Una infección cutánea aguda con un tono rojizo, vivo y brillante. Es causada por Streptococcus y se desarrolla rápidamente. Eso lo sabemos hoy en día, en ese tiempo no lo sabemos. ¿Qué cosa de San Antonio se llama? El fuego de San Antonio. Provoca fiebre y escalofríos y te puede llevar a la muerte. Las otras 3 eran la gangrena. Cosas para no buscar en Google. Fuego de San Antonio. No buscar. Oh, qué asqueroso. Erisipela se llama también. Erisipela. Claro. No sé, estoy como de Lutiers tratando de hablar el nombre. Erisipela. Bueno, la gangrena hospitalar que le llaman, son úlceras que llevan a la putrefacción de la piel y de los músculos y de los huesos. Tampoco lo busquen. La septicemia, que es envenenamiento de la sangre, y la piemia, que son abscesos purulentos. Todo purulento hoy día. Todo purulento, todo pus, todo pedazos de cosas, putrefacción. Vas a tener que poner el episodio así como hashtag pus. Claro, hashtag... voy a tener que cambiar. Junto a mí esta semana está el necromante Christopher Kovacevic. Todo purulento, todo huele mal, todo sangra, todo es cochino. Algunos médicos creían que el gran problema eran los hospitales. Mira qué interesante esto. Ya que las personas estaban muy cerca. Las personas están muy cerca una de las otras y estos eran cada vez más grandes. Entonces, en la modernidad, el mundo moderno empezó a pasar. Los hospitales empezaron a crecer porque la población crecía. Entonces hacía que habían más enfermos porque las condiciones de la ciudad eran peores. Entonces los hospitales se llenaban más. Mientras más gente hay en el hospital, más fácil es que se contaminen entre ellos. Por eso que hoy en día hay un ala de cuidado intensivo, hay un ala de cáncer, hay un ala de COVID, hay un ala de ambulatorios. Están separados por puertas como puertas del Nostromo que se abren. Hay puertas y los médicos que pasan de un lugar a otro tienen medidas de asepsia. Claro, no. Especialmente cuando van a haber lugares peligrosos con enfermedades altamente contagiosas. Sí, se ponen un traje hazmat. O sea, si tú ves a una persona con un virus altamente contagioso, no necesariamente COVID, pero cualquier otro, y te vas a la sala de cáncer, o de SIDA, los vaya a matar. Claro. Porque sus defensas están completamente acabadas. Entonces, existe una especialidad médica que es el de cuidado intensivo, que es el que ve esas cosas. En fin. Que estoy indignado. Brasil me indigna. Me dio rabia. Entonces,
Por eso que es aquí a la gente se transmitían las enfermedades. O sea, ir a un hospital es casi una sentencia de muerte. Porque si vas más o menos enfermo, probablemente te vas a recontraenfermar. Claro. Esto es consecuencia de la urbanización y de cómo estaban las condiciones de las ciudades que les conté al principio cómo era Londres. Esta posición, este problema con los hospitales derivó en una pelea política en dos grupos. Los contagionistas y los anticontagionistas. Así de simple. Ya. Los contagionistas postulaban que las enfermedades se transmitían de personas para personas. A través de mercaderías que venían de áreas pestilentes del mundo. Entonces, si viene un objeto contaminado o una persona contaminada que viene de algún lugar con una contaminación, te da la enfermedad. Algunos sugerían que se trataba de sustancias químicas o burbujas invisibles. Otros creían que eran transmitidas por un animáculo. Y un animáculo es como un pequeño organismo. Mira, no estaban tan lejos de la realidad. ¿Es un microorganismo, un animáculo? Un animáculo. Los contagionistas sustentaban que la única manera de prevenir y controlar enfermedades de epidemias era por medio del uso de cuarentenas y restricciones de comercio. Porque no llevas la enfermedad de una ciudad a otra. Restringes el comercio, igual como vimos en el episodio de la peste negra. Restringes comercio, te evitas que vaya el comerciante de una ciudad a otra y dejas a la gente en su casa. La enfermedad no se transmite y no se esparce por todo el mundo. Claro. Al contagionismo le parecía plausible que enfermedades como la viruela, que presentaban pústulas, que podían ser vistas fácilmente, también eran propicias a contagiar para las otras personas, porque hay un síntoma, algo que aparece, algo físico. Y así no entendían tan bien cómo otras enfermedades que no tenían cómo verse se transmitían, como por ejemplo la cólera o la fiebre amarilla. No sabían explicar cómo se contagiaban esas enfermedades. Por el otro lado tenemos a los anticontagionistas, que creían que las enfermedades eran generadas de manera espontánea y que partían de la suciedad de la materia en descomposición. O sea, los dos grupos no están tan equivocados. Sí. Porque de hecho son las dos cosas. Y creían en ese tiempo en la generación espontánea. Generación la vida espontánea, salía así de la nada. Y este es el tiempo que hacían las cosas de las sangrías también. ¿Te acuerdas que lo hablamos en el episodio de... Todavía creían en los medieval. humores y en esas cosas. Sí. Habían partes que creían en sangrías, todavía se hacían, habían como esas cosas. Ellos creían que entonces venían de la materia en descomposición. En un proceso que se conocía como pitogénesis. Y después se transmitían por el aire por medio de vapores venenosos o por miasmas. Estas son teorías populares en la élite de la medicina y creían que su teoría se basaba en simplemente observación, era clara y simple observación, y bastaba mirar la inmundicie de la ciudad superpopulada para entenderlo. El médico Niel Arnott lo resume de la siguiente forma: la causa inmediata y principal de las enfermedades en áreas metropolitanas era el veneno de la impureza atmosférica, decorrente del acumular en las casas y en su entorno los restos en descomposición de las sustancias usadas en la alimentación y de las impurezas expelidas por sus propios cuerpos. Es decir, las casas estaban llenas de basura y caca. Y eso enferma a la gente. O sea, todo eso es eso, básicamente. Eso. Por eso que la defensa de los... flores y ponían perfumes. Entonces, ellos... O sea, para que veas que las dos teorías se complementaban, porque efectivamente existe contagio, pero también existe transmisión y generación. Porque lo que pasa es que ellos... los dos grupos están en lo correcto. Pero ellos creían que era una o la otra. No se daban cuenta de que son las dos cosas. Claro. Porque uno dice, se contagia de paciente a paciente. Sí, es verdad. Y el otro dice, surgen enfermedades de la suciedad, de la basura, de la caca. Sí, también es verdad. No espontáneamente, pero sí. No espontáneamente, pero ocurre. Para ellos era espontáneo porque no usaban microscopio. Por eso que no era espontáneo. Claro, exactamente. ¿Te das cuenta que en esa realidad entra Lister con su microscopio?
Claro, va con su microscopio bajo la mano. Pues No el exactamente, maletín de cuero. sí, y dice así como, a ver, usted, señor, déjeme ver luego mi microscopio, analizarlo. Su pierna pútrida, que era lo que iba a empezar a hacer. Va a empezar a tomar muestras de putridez Ya. y empezar a analizarlo. Ah, En fin. A lo largo entonces de su carrera, Lister detecta que los pacientes morían de gangrena, erispelia, septicemia y piemia. Frustrado, porque la mayoría lo asumía como algo inevitable, comenzó a colectar muestras y analizarlas en el supermicroscopio. ¡Viva la ciencia! Quería de alguna forma entender si el calor y la inflamación tenían algo que ver con todo esto. Su profesor de fisiología, William Sharpey, se tornaría un aliado en sus investigaciones microscópicas, entablando una gran amistad entre ellos dos. Este profesor lo envió a pasar lo que sería, en primera instancia, solamente un mes con su amigo James Syme, un cirujano muy reconocido en Escocia. Este viaje le cambiaría la vida a Lister para siempre, y no solo sería por solo un mes. Antisépticos, cirugías, instrumentos y matrimonio. Todo esto y mucho más en la parte número 2. Interesante. Así que en 28 años más, la parte 2. Purulento. Cuídense para que estén vivos cuando publiquemos la segunda parte. Dejen Excelente episodio, Christopher. dejen una nota como el doctor cuando en De Vuelta para el Futuro, en el 2, cuando el doctor Brown vuelve al pasado y le deja una carta a Marty en el futuro Eso. y se la van a dejar. Dejen una carta en el tiempo para sus nietos. Querido nieto. Bueno, eso es lo que vamos a estar esperando de nosotros, que nuestros yo del futuro le manden a Christopher la segunda parte. Así que él está ahí sentado esperando a eso. Estoy a que esperando que me eventualmente llegue. Sí, que me llegue la carta. Claro. Excelente. Excelente episodio, extra largo, pero entretenido todo el rato. Me gustó harto. Y tenemos que leer algunos saludos, sí o sí. Sí, si no nos van a antorchar. Nos van a perseguir con antorchas. Claro. Oye, estuvo bueno ese videoclip que hiciste. A ver, acá tengo uno de Pablo González. Este mensaje está en Facebook. Dice: hola, lo llevo escuchando hace un tiempo, un par de meses, y aunque suene loco, empecé desde el primer capítulo. ¿Quién escucha el primer capítulo de un podcast? No sé, a mí me da miedo cuando la gente dice que escucha el primer capítulo. Escuchar eso, sí. Los encuentro muy interesantes, entretenidos, y con el tiempo se hicieron parte de mi compañía mientras trabajo. Sí, yo también lo escucho mientras trabajo. No me quiero saltar ni un capítulo y quiero dejar un mensaje en una botella. Mi yo del pasado le quiere dejar un mensaje a mi yo del futuro. Ya, como nosotros, que nos dejábamos mensajes ahora. ¿Valió la pena tanto recorrer? ¿Qué tal van las plantas? ¿Qué tal va la travesía en la costa? Tú puedes, pelado. Tú puedes hacer lo que te salga de los cojones. Ese es mi mensaje. Ánimo, ánimo, ánimo. Mucho ánimo. Muchas gracias. Mucho ánimo. Pelado mucho González. Señor González, mucho ánimo. Sí, y gracias a todos los pelados. Claudia Arango. Hola a todos, me encanta su podcast. Los encuentro súper chistosos e informativos a la misma vez. Solo quería saber cómo están después de todos los problemas del weather que hubo en el país de Texas. Fue Espero que todo esté bien de decirlo. Esto pasó hace años atrás. No. Fue en febrero, parece. Marzo. Fue hace un par de meses que se congeló todo y amaneció todo con nieve por todos lados. Sí. Y la nieve se demoró en descongelarse, y lo peor fue que nos dimos cuenta que la red eléctrica acá era una porquería. Una mía. Y un montón de gente estuvo sin electricidad, y como somos tan frágiles, muchos murieron. Y el caso más triste que vi fue que salió en la noticia un niñito que había muerto en la casa, tratando de abrazar a su hermano menor. No. Y las últimas fotos que mostraron de él fue él jugando en la nieve. Porque
cuando empezó a pasar todo y nevó fue como lindo. Como que, oh, qué novedoso, qué entretenido salir a Sí. jugar con la nieve y los niños jugaron en la nieve. Esas fueron las últimas imágenes porque después sin calefacción, sin luz eléctrica, el niñito murió. Oh, pero loco. Qué horrible. Qué horrible, qué Increíble horrible que las pen- últimas fotos de él fue él disfrutando de la nieve, que es lo que le causó finalmente la muerte. Qué horrible pensar que un... que en una situación como que frágil. O sea, como que Somos súper pensamos frágiles. que... Súper frágiles. No morimos por exposición. Exposición es un término, una razón de muerte. Exponerse. Salir afuera. Imagínate cuando vemos ardillas y un montón de animales afuera y pájaros que viven por años sin nada, si duermen ahí donde pueden y son mucho más resistentes que nosotros. Pero esos niños no tenían papás, nada. Estaban durmiendo así Sí, como... tenía una familia completa, no sé, es que no había calefacción, no sé qué tipo de calefacción había tenido. No estamos preparados para ese clima acá, entonces no tenemos estufas. Yo compré una estufa en Amazon, pero me llegó así como una semana después que pasó todo. En caso de que pase algo, no hay una estufa. No hay una estufa a gas. No hay gas. no hay un cilindro. Bueno, tengo yo un cilindro acá porque tengo una cosa para hacer asado, pero no tengo una estufa que pueda yo conectar a un gas, por ejemplo, que pueda usar adentro de la casa. Una estufa de parafina, por ejemplo, no existe. Porque no hace tanto frío acá como para necesitar eso. Ujú. Entonces la gente no estaba preparada de ninguna manera. Muchos seguramente ni siquiera tienen ropa abrigada. Una parca, por ejemplo. Sí. Entonces por eso fue súper impactante. Y lo otro es que Texas se destaca por tratar de ser independiente. Entonces la red eléctrica de Texas está separada del resto de las dos redes que existen en Estados Unidos, que están entre ellas interconectadas. O Entonces sea, cuando si les- pasa algo en algún área, hacen un Absor- switch y pasa electricidad pasa- de otro lado. Entonces fue un montón de problemas políticos y eso, y ahora van a tratar de arreglar la red para que la próxima Qué vez terrible. funcione mejor. Pero afortunadamente para nosotros todo pasó bien. No tuvimos ningún problema, no se nos cortó la luz. Me sentía incluso un poco culpable. Ah. No sufrimos, no tuvimos problema. Ah, ¿tienes fotos o videos en tu Instagram o subiste algo a YouTube de Blisky? Ah, sí, ¿La nieve? el día que nevó, hice un blog donde me paseo por la nieve, lo cual Ujú. me cansó mucho porque la nieve me llegaba como hasta las pantorrillas. Y Y saliste de está en zapatillas, mi canal me de imagino. Blisky, que está en YouTube. Blisky se escribe, es a youtube.com/Blisky, que es B larga LIZKY. Eso. Entonces la gente que quiere Si ver quieren los ver y se videos de suscriben Armando, inscríbanse. FY Aliaga nos manda un mensaje, dice: Hola, solo Hola. quería decirles que me encantan desde que comencé a escucharlos y sufro cuando no veo episodio nuevo cada lunes. Oh, pobrecita, estaba sufriendo. He estado sufriendo mucho. Incluso hasta mi mamá me pregunta por ustedes todos los lunes diciéndome: Fran, ¿los dispersos subieron episodio nuevo? No somos tan dispersos, no. Nos Supieron pusimos a lo que hablar, escuchamos nosotros de que estamos Armando, por- nos pusimos a hablar de un encendedor en medio del episodio. Ya, pero porque tú te equivocaste de apellido. Si no hubiéramos hablado de Perdido en el Espacio, en vez. Claro. O de la Eh, isla, de Robinson Crusoe. ¿Por qué? No se llamaba Crusoe, se llama Robinson. Por eso. Ah, Crusoe. Robinson. Ah, ya, sí, tienes razón. Ya, mucho love desde Santiago, Chile. Ah, Muchas gracias, Fran. Y muchas gracias a todos los que mandaron mensajes. Sí. Se aprecia mucho su amor y se siente. Arde. Sí. Esperamos tener la segunda parte de este episodio. Tal vez no en el siguiente episodio. Tal vez el siguiente episodio va a ser sobre otra cosa. Ujú. Tal vez el subsecuente también. Pero pronto vamos a... Christopher se comprometió a completar la segunda parte. Sí, así es. Esto está totalmente en manos de Christopher. Él fue el creador de este episodio. Yo me dedico a dispersarnos. Y a poner cosas dentro de cajas. Claro, y a editarlo. Excelente. Bueno, Eso. ¿quieren agregar algo más? ¿Quieren sugerir alguna cosa? Uf, episodio Sí, extra ¿cómo largo grabaron para este que no nos codo, echen algo? tanto de menos. Sí. Ya. ¿Bajamos hasta acá entonces? Sí, me parece. Y nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós.